Hola a todos y espero estén bien. Gracias por sintonizar nuestro IT Users Podcast. En este episodio nuestro director José Segarra Malatesta dialoga con Luis Piccolo, vicepresidente de ventas para el Clúster Sur, Argentina, Chile y Perú. Luis estuvo de visita en Lima con motivo de su evento anual Sirion Forum 2023, y el evento arrancó con su charla magistral acerca del impacto e implicancias que está teniendo la irrupción de la inteligencia artificial y el metaverso para los negocios globales y para los entornos de negocios de la región que él maneja y del Perú en particular. A continuación, los invitamos a escuchar sus declaraciones. Bien, nos encontramos con don Luis Piccolo. Ya nos conocemos hace muchísimos Sirion Forums, siempre tocando temas de actualidad. Los hemos seguido, ¿cuántas veces, Luis? 15 años. 15, creo que todos los 15 años se los he seguido, tanto de manera presencial. Ahora que ya la pesadilla de la pandemia del COVID quedó atrás, estamos nosotros inmersos en un contexto de crisis globalizada, ya generalizada, ya constante, pero con un hito histórico que creemos que marcará el 2023 en el calendario para siempre. ¿Y cuál es ese hito histórico? Justamente el tema del inicio de su conversación, la irrupción de la inteligencia artificial generativa. Sí. Usted ha hablado de muchísimos conceptos que componen cómo es posible que el hombre haya dado ese salto tecnológico y de pronto estemos hablando de la inteligencia conversacional, ¿no? La que te responde, la que es capaz de darte la interacción que tú necesitas, ¿no? Y me quedó un concepto de esa primera parte que quisiera que usted por favor nos ampliara, que es AI Prism. Sí. ¿A qué se refiere con AI Prism? Es muy interesante porque realmente siempre pasa que las nuevas tecnologías plantean desafíos de seguridad o desafíos incluso en algunos casos éticos, desafíos de temas legales, porque a veces hay en juego derechos de autor. Entonces, por cómo funciona la inteligencia artificial, hay básicamente dos factores que pueden generar estos riesgos. Uno es el hecho de que una inteligencia artificial, para poder ser efectiva, tiene que hacer un proceso de aprendizaje para el cual utiliza grandes volúmenes de información, ¿sí? Entonces, esa información puede ser una información que pueda contener algunas inexactitudes o algunos sesgos, ¿sí? Entonces, si eso pasa, la inteligencia artificial va a tener esas inexactitudes y esos sesgos en su base de conocimiento. Entonces, uno puede imaginar que puede haber alguna respuesta inexacta o puede haber alguna respuesta sesgada, y entonces eso puede configurar o no un riesgo, dependiendo si es una consulta hogareña y uno está dialogando por hobby. No pasa nada, pero si eso puede ser la base de una toma de decisión o a partir de producir algún contenido de circulación más masiva, puede cometerse actos o impactos negativos desde el punto de vista de lo legal, desde el punto de vista de los derechos de autor. Entonces, esta es una problemática nueva. O, por ejemplo, supongamos que una empresa tenga un caudal muy interesante de información propietaria, ¿sí? Que es la base de su negocio, ¿sí? No sé, su customer base, la información estadística que tiene de su base de clientes, la información histórica de transacciones de tipo, no sé, bancario, financiero. Datos sensibles. Entonces, esos datos sensibles requieren estrictas normas de gestión para garantizar la seguridad de la información. Cuando uno expone esos datos a una inteligencia artificial, está entrando en un terreno que tiene que ver cómo hace para garantizarse que esa característica de esa información, que es una información sensible que debe ser resguardada, no cambie de su estatus cuando estamos interactuando. Entonces, ahí hay cuestiones que tienen que ver con cuestiones legales o de poder calcular estos riesgos, entenderlos, pero también hay cuestiones tecnológicas, porque hay empresas que se dedican a desarrollar aplicativos, mecanismos para que uno pueda utilizar de un modo seguro la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces,
tiene varias aristas, tiene la problemática, y es muy interesante. Varios ángulos y el tema es bastante interesante. Y quería comenzar justamente por ese concepto, ¿no? O sea, las implicancias legales que pudiera tener la interacción basada en una decisión orientada por la inteligencia artificial generativa. Claro. Su segunda parte trata de la interacción, que el potencial que le ve para la inteligencia artificial para el metaverso. ¿Por qué esa virada de timón? ¿Por qué saltar el metaverso? ¿Tiene que ver el lanzamiento de Apple? No, la verdad que nosotros identificamos, a veces el mercado ofrece tantas novedades que es difícil enfocarse en un solo tema. Y nosotros, cuando elegimos la temática del foro, la verdad que estábamos entre las dos tecnologías como la de mayor impacto. Yo creo que inteligencia artificial, no hay ninguna duda, nadie duda hoy que es una tecnología emergente, yo diría incluso ya casi bastante madura, que va a generar un impacto tremendo. Y el tema del metaverso creo que es una muy interesante aplicación de todo este ecosistema de tecnología que tenemos hoy, y creo que también ya pasó una etapa como de experimentación y unos primeros approach, y ahora va a entrar en un terreno bastante más sólido, si se quiere, porque las potencialidades de uso de entornos virtuales para múltiples aplicaciones, no sé, pienso rápidamente, temas de salud, tema de educación, tema de entrenamiento de una fuerza de trabajo, tema de ámbitos sociales. Por ejemplo, un ejemplo que me llamó la atención cuando estaba haciendo un poco un research de todo esto para preparar la presentación, me encontré con una empresa que ve en un entorno virtual como el metaverso un ámbito muy adecuado para tratar, por ejemplo, enfermedades mentales, porque hay algunas enfermedades que interactúan bien con el concepto del gaming, y uno puede utilizar esa teoría del juego, ese ámbito del juego, para operar sobre alguna de estas enfermedades, para calmar la angustia, para bajar los niveles de depresión, etc. Entonces, hay infinitos campos donde realmente se puede. Entonces, es un concepto con alto impacto, yo estoy convencido que sí. Y de algún modo se complementan, porque la inteligencia artificial es una herramienta para que esos espacios virtuales sean generen experiencias así con alto impacto. Si me permite, voy a hacerle dos acotaciones. Sí. Y comentarios que a su vez se van a convertir en preguntas. El primero, dice que la inteligencia artificial ya ha generado la mayor cantidad de imágenes que todas las fotografías que se hayan tomado por el hombre. Por ahí escuché. ¿Ya? Esa es una. Y la segunda es el tema de la inteligencia artificial generativa en aplicaciones como, por ejemplo, que se convierte en una especie de compañero personal, ¿no? ¿Qué reflexión podría tener sobre esta aceleración que yo creo que es más rápida que la adopción de la transformación digital, que al final ha quedado después hablaremos del tema de la transformación digital, ¿no? Pero la inteligencia artificial como que se ha irrumpió con más fuerza. Sí, se ha acelerado muy rápido y se viene acelerando. Sí. Yo creo que las áreas de lo que tiene que ver con interacciones sociales es uno de los campos fuertes de aplicación, porque cuando ya uno tiene un dispositivo, llamémoslo así, un sistema que tiene la capacidad de interactuar en lenguaje natural, eso abre una posibilidad enorme para justamente crear entornos virtuales. Por ejemplo, si uno tiene una comunidad con un mismo interés, ¿sí? Pero que está desperdigada por todo el mundo, ¿sí? Hay dos barreras para que esas comunidades con un interés común puedan operar bien. La primera barrera tiene que ver con la cuestión del encuentro físico. Bueno, ya hoy tenemos, sin llegar a la inteligencia artificial, muchos elementos que nos permiten barrer con esa barrera, ¿no? Es decir, podemos hacer un encuentro virtual, un Teams, un Zoom, lo que fuera, una sesión de... Pero, por ejemplo, si hay una barrera idiomática, uno puede armar la comunidad virtual, puede armar el encuentro virtual, pero puede no lograr superar esa barrera idiomática. Entonces, en esa posibilidad de que una interacción social se dé,
termina no dándose por una cuestión idiomática. Y ahí puede ayudar la inteligencia artificial. Claro. La inteligencia artificial puede generar una traducción simultánea. Entonces, y esa es una tecnología que está explotando y que está mejorando a paso agigantado. Entonces yo creo que sí, entiendo que sí, que la inteligencia artificial, para todo lo que sea generar entornos de interacciones sociales, va a ser una herramienta súper potente. Sí, justamente, si me permite, yo he estado tomando nota de su charla. Dice que en Estados Unidos, en la red social Snapchat, ya tienen un asistente virtual. Sí. Si esto es utilizado por los adolescentes, Sí. ¿cómo queda el tema de la privacidad que ha sido tan debatido? Bueno, es lo que hablábamos antes. Yo creo que no conozco el detalle cómo gestiona Snapchat, pero yo me imagino que tiene que ofrecer, tiene que garantizar un entorno de seguridad para que, por ejemplo, esa conversación que tiene un adolescente con su asistente virtual, al cual le pregunta cosas y le responde, tiene que tener una garantía de un uso adecuado de esa información, de una privacidad, etcétera. Son los desafíos que introduce esto, pero creo que, como siempre, hay una cuestión costo-beneficio, ¿no? La potencia de la idea es suficientemente alta como para que se pueda invertir en desarrollar, mitigar ese riesgo y que eso sea seguro de usar y que genere un impacto muy positivo. Pero fue rápidamente superado por TikTok. Claro, Acá en Latinoamérica irrumpió el TikTok de una manera brutal, y ahora actualmente domina prácticamente la preferencia del consumidor, digamos, de contenidos que utiliza. Digamos, los principales ojos y oídos de la inteligencia artificial, que son ¿cuáles? Los smartphones. Nosotros decimos que realmente le debemos temer a la inteligencia artificial, pero sin embargo ya le hemos dicho de todo a través de nuestros smartphones. Totalmente. ¿Ya? Así que la inteligencia artificial tiene miles de millones de ojos y miles de millones de fotos y de videos de todos nosotros. Entonces, por lo tanto, ya casi lo sabe todo. Pero no es para temerle. Usted habló de una importante concepto que me gustó mucho, llama el Human Augmentation. ¿Qué quiere decir el Human Augmentation? Lo que yo entendí es que es una respuesta del ser humano a la inteligencia artificial. ¿Vamos por ahí? Sí, a ver, sería la idea la siguiente. Por un lado, se ve una amenaza. Una amenaza. Claro. Entonces uno dice, si estos sistemas de inteligencia artificial pueden desplazar, por ejemplo, en el mundo del trabajo, a un determinado grupo de trabajadores que puedan ser reemplazados por la inteligencia artificial. Y eso probablemente pase, ¿sí? Pero, como en paralelo a eso, también la inteligencia artificial puede hacer que algunos empleos cobren mayor relevancia porque tienen una complementación entre la capacidad de un humano que aporta su comprensión del mundo, su comprensión de las emociones, su sentido común, su creatividad, que son capacidades humanas muy difíciles de emular por una inteligencia artificial, y usa la inteligencia artificial como una herramienta. Entonces, en ese caso lo que se logra, diría, es una mejora, es mover a la gente, a la gente del mundo laboral de un trabajo mecánico, repetitivo, automático, a peligroso, una cuestión, por ejemplo, a una cuestión más de poner en juego otras capacidades humanas muy valiosas. Entonces, creo que el balance final va a ser bueno. Habrá que ver cómo resulta. Pero yo también recuerdo haber leído mucho en la historia de que se temió las ciertas tecnologías que llegaban y que iban a desaparecer otras. O sea, la gente le tiene miedo al cambio. Le tiene miedo al cambio. Sin embargo, el cambio es, y ya le dije, que estamos viviendo un entorno de crisis constante. Entonces, por eso yo considero el año 2023 como un año hito en la historia de la evolución humana por este tema de la inteligencia artificial, y creo que no voy a exagerar. Luego, volviendo al tema de los segmentos de la industria y a la utilización de la inteligencia artificial en conjunto con el metaverso, quisiera ahondar en el tema de los gemelos digitales o los digital twins, que he leído que van a ser muy importantes para el tema para controlar, o sea, las industrias de las ciudades inteligentes.
Sí, hay muchos campos de aplicación y ya hay experiencias muy interesantes porque es una herramienta muy poderosa también. La idea detrás de un gemelo digital es la siguiente. Hoy cualquier sistema, puede ser un barco de carga de gran porte, puede ser una refinería de petróleo, puede ser un automóvil, genera un volumen de información enorme porque hay sensores de consumo de combustible, de velocidad, de capacidad de carga, de la ruta elegida, de factores meteorológicos. Es decir, cuando hay en el mundo real un dispositivo esto funcionando, existe la posibilidad de capturar un montón de información en relación a ese funcionamiento. Con esa información se puede construir un modelo digital que emule este sistema en la vida real, pero con el cual uno pueda experimentar y pueda hacer pruebas de qué pasa si mejoro esto, si optimizo aquello, qué pasa si cambio esto. Entonces uno puede tener un laboratorio digital que incluso puede ser mandado por inteligencia artificial, que en función del análisis de la información proponga acciones para optimizar. Y entonces ese gemelo digital se convierte en un laboratorio donde uno puede optimizar al máximo el funcionamiento, la productividad, el consumo de energía, el consumo de los materiales, etcétera, etcétera. Y una vez que uno tiene resuelto eso en este gemelo digital, tiene ya la lista de cosas que tiene que hacer y aplicarle al mundo físico real para que funcione como uno logró hacerlo funcionar ahí. Esto se está usando muchísimo, o sea, sobre todo en los campos industriales, de la industria automotriz, medicina, de logística, medicina, etcétera. Hay muchos campos donde biomedicina. Sí, totalmente. Sí. Es muy interesante el concepto y es muy impactante las cosas que se pueden hacer. Sí, realmente, imagínense, ya se está hablando de tener sistemas, o sea, organismos o réplicas del ser humano tal cual, ¿no? Y de pronto por ahí leí noticia en Twitter, que ahora se llama X, ¿no? Que ya la inteligencia artificial es capaz de detectar un cáncer a la mama antes que se produzca. Claro, pues empieza a haber algunos repetición de patterns de así es. Entonces eso implica realmente que así como debería verse como un riesgo, también hay muchas posibilidades y yo creo que las posibilidades positivas son muchísimo más grandes. También vi otra noticia que se volvió viral de un pantalón de tipo exoesqueleto que pudo hacer a caminar a una mujer que era inválida. Claro. O sea, ¿por qué? Porque, o sea, la persona había sufrido un accidente y había perdido la motoricidad, no sé qué sé yo, pero le pusieron los doctores una especie de pantalón controlado por la inteligencia que le hacía más o menos interpretar cómo debería ser el movimiento mientras ella recuperaba, no recuerdo bien cómo la historia con exactitud, pero puede ser un gran ejemplo de cómo la inteligencia artificial está... O el análisis médico de imagen. El análisis médico de imágenes, claro. Fácilmente entrenar una inteligencia artificial y que a partir de ese entrenamiento pueda tener un primer diagnóstico que garantiza un nivel de eficiencia base, que después lo tendrá que agarrar de vuelta, esta complementariedad, ¿no? Sí. Probablemente una inteligencia artificial pueda generar un primer reporte que le advierta al profesional médico las cosas que observó y el profesional médico el que termine finalmente tomando decisiones, interactuando con el paciente, decidiendo planes de acción, y ahí se nota esta acción complementaria, ¿no? Claro. Todavía no ha sucedido la irrupción del holograma, pero posiblemente la inteligencia artificial acelere más adelante. Y puedo ser un brujo ahorita, decir de repente uno de los próximos Sirion Forum van a ser hologramas, va a haber hologramas que ya son controlados y ya son generados casi a la perfección y de pronto por interfaces muy sencillas por la inteligencia artificial, pero todavía estamos hablando de ciencia ficción. Me hizo recordar el médico la temporada de la serie Star Trek, que es un holograma. Claro. Que es un holograma y que a su vez es una inteligencia artificial médica. ¿No? Entonces lo que antes era ciencia ficción, ahorita ya poco a poco se está volviendo a realidad. Volviendo al tema de la propuesta de valor de Sirion va a ser una importante inversión acá. Ya la ha hecho en Chile, creo, o no sé si son paralelas, simultáneas,
con un centro de datos de 20 megawatts, ¿no? Sí. ¿En qué zona se llama la de Chile? En Chile es en Quilicura. Quilicura. Y en Perú es Lurín. No, Macrópolis es. Macrópolis. Macrópolis creo que se llama. Sí. Lurín es Lurín. Cerca de Lurín. Lurín, sí. Es un parque industrial que creo que es el nombre de Macrópolis. Sí, sí, esto obedece también a que Sirion, obviamente, me gustó otro tema de su concepto, de su charla, que habla usted de la empresa inteligente. Wow, porque eso sí va a hacer que pensara mucha gente y dirá, oye, ¿qué tan inteligentes somos? Claro, sí. ¿Acá dónde va con eso de la empresa inteligente? Sí, porque va a sonar fuerte. Sí, sí, yo creo que es así, o sea, cuando pasan estas cosas, no hay mucho espacio para quedarse rezagado de afuera, digamos, sí, ¿no? Rezagado, Porque mirándolo, pasar. El que logra entender la potencialidad de un uso y el impacto que tiene, logra una ventaja competitiva. Por supuesto. ¿Sí? La famosa First Mover Advantage, ¿no? El tipo que primero arranca, logra muchas veces empezar a liderar un segmento y, contraponerse a ese liderazgo empieza a ser difícil. Entonces yo creo que tiene que ser una preocupación de todos ver cómo se puede aplicar. Y el concepto de empresa inteligente tiene que ver con que los procesos, antes uno diseñaba un proceso que eran como tareas que se repetían siempre del mismo modo hasta que uno decidía cambiar el proceso, que a veces era muy doloroso para una empresa cambiar un proceso. El concepto de empresa inteligente, visto desde este punto de vista, es que el proceso sea flexible y que se vaya reconfigurando automáticamente en función de lo que va pasando en la vida real con ese proceso. Porque uno diseñaba un proceso, lo ponía en operación y muchas veces no era el proceso más ineficiente, pero uno, ya este es el proceso que definimos, este es el proceso que vamos a seguir. Entonces ahí hay una oportunidad nueva. Y también por el lado de las experiencias con el cliente, porque si yo tengo un mecanismo inteligente que está sensando y monitoreando cómo un cliente interactúa por el tipo de servicio que sea, y puedo ver que determinadas cosas hacen que esa interacción mejore, entonces ahí viene como una especie de capacidad de adaptación automática que no implica una decisión de nadie, sino que simplemente esta inteligencia en los procesos hace que se vaya adaptando en función de lograr la mejor interacción. ¿Se acuerda del concepto de la metodología Agile? Por ejemplo. Claro, que ya puede estar embebida en la inteligencia artificial. Exactamente. Entonces, explorar distintas opciones, hasta incluso testear distintas opciones. Claro. Y ver cómo esas cosas funcionan o repercuten y en función del resultado reconfigurar un proceso, ¿no? Y entrando al tema ya de Sirion, por ejemplo, el Bare Metal Cloud, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bien, que suena rockero, suena, suena a Hell Angels, heavy metal, cosas así. No, el tema es así. ¿Qué implica? Claro. ¿Cuál es nuestra apuesta de negocio? Nuestra apuesta de negocio es que nuestros data centers sean atractivos para que las empresas que hacen estas cosas, desarrollan aplicativos, tienen estos volúmenes de información, les sea muy útil y muy práctico poner toda su cómputo en nuestros data centers, ¿sí? Ya. Entonces, una de las cosas que están necesitando las empresas es poder habilitar servidores físicos lo más cerca posible del consumo. Esto es característico, por ejemplo, del gaming, de la industria del gaming. Claro. El usuario de un servicio de juego en línea es muy exigente con la performance. Claro. Entonces, lo que nosotros ofrecemos es un servicio donde nosotros desplegamos en nuestro data center servidores físicos reales, ¿sí? Propietarios o alquilados. Son nuestros, es la inversión que nosotros hacemos, pero que se los damos a nuestro cliente en formato as a service, ¿sí? Claro. Entonces, porque mencionaron servidor físico como un servicio. Como servicio. Entonces, si una empresa necesita, estoy lanzando este nuevo juego en la región y estimo que voy a tener una demanda de 100.000 personas conectadas simultáneamente, y dice, necesito tantos servidores,
la idea no es que tenga que hacer un proceso de comprar esos servidores, esperar la importación, instalarlo, ponerlo en funcionamiento, sino que ya lo tenga listo para usar. La infraestructura y todo. Ya lo tenga listo para usar. Ustedes proporcionan eso y le damos las capacidades para que el cliente configure esos servidores a través de herramientas más automáticas. Entonces, el deployment del recurso se hace en horas, en días. Claro, discúlpenme, ¿eso no era antes conocido como el concepto de colocation? No, colocation es que el cliente viene con su equipo y lo pone. Okay. Nosotros acá hacemos una inversión inicial, ya tienen pero ustedes, que no es solo son los servidores, claro, ¿no? Hay toda una serie de por sistemas supuesto, colaterales para obvio. monitorear, para poder configurar eso. Porque también mencionaron algo muy importante que ya con lo cual lamentablemente por la presión del tiempo y hay otros colegas que quieren entrevistar, vamos a hablar de la capa más importante, que es la capa de seguridad, el Secure Access Service Edge, que es un concepto nuevo. Es muy nuevo. Los vendors de fabricantes de equipos de seguridad están impulsando este concepto y se está adoptando, porque básicamente la historia es la siguiente. Nosotros veníamos con modo de abordar la problemática de seguridad que respondían a una topología de la red, ¿sí? Eso cambió, porque antes no existía el cloud, ahora existe el cloud, porque antes un trabajador de una empresa usaba solo la computadora de la empresa para trabajar, hoy puede usar su dispositivo personal, se puede conectar en la casa, se puede conectar con un móvil, ahora existen las conectividades vía la red pública de internet. Entonces cambió tanto ese entorno que se está buscando un nuevo concepto que es, los servicios de seguridad tienen que formar parte de la conectividad. Cuando uno le vende a un cliente un acceso de internet para llegar o una conectividad con las cloud, ese servicio tiene que tener incluido una serie de servicios de seguridad específicos. Entonces ese es ese concepto de SASE. Entonces la red ya deja de ser, tengo una solución de red de datos por acá y tengo una solución de seguridad por acá. No, ahora ya es, la red de datos incluye una serie de features para cubrir determinadas necesidades de seguridad. No sé si todo, pero una parte importante. No, sí, absolutamente, porque Internet es una ventana, una puerta hacia el multiverso, ya que estamos hablando en este concepto de los metaversos. Y por lo tanto, también puede ser alguna brecha por ahí, y es importante saber de que Cirium ya tiene contemplado prácticamente en una visión holística cómo debe ser el offering ahora que ya irrumpió con toda fuerza la inteligencia artificial generativa. Muchísimas gracias, gracias a don vos. Luis Piccolo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó o te sirvió el contenido que te brindamos, ayúdanos con tu me gusta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Pronto les estaremos anunciando interesantes sorpresas y regalos para nuestros superfans. Estén muy atentos a nuestros hashtags. No olviden que son clave para hacerse con nuestros premios.